Buenos días, compañeros, compañeras. El día de hoy vamos a continuar con el tema de la dominación colonial en la Nueva España. Ya lo hemos venido trabajando. Ustedes hicieron unas investigaciones que espero recuerden, si no saquen sus notas porque las vamos a usar, de cuál fue el proceso, cuál fue el contexto en el que se encuentran estas dos civilizaciones, la europea y la mesoamericana. Eso lo vamos a retomar en un momento, pero vamos a comentar un poco que los temas que estamos trabajando es España en el contexto europeo a fines del siglo XV y su arribo en América, que fue lo que hicieron ustedes con el contexto, y ya propiamente la conquista española y la colonización. El aprendizaje que vamos a seguir en esta unidad describe el proceso de conquista y colonización del actual territorio de México, que no era en ese momento México, actualmente lo es, durante la época colonial, analizando los aspectos militares, religiosos, para explicar diferentes formas de mestizaje y dominio español. Eso es lo que vamos a recoger, ¿sí? Entonces vamos a pasar primero a recordar el contexto que se estaba dando en este proceso histórico. ¿Quién me quiere decir qué recuerda sobre el humanismo y los descubrimientos geográficos? ¿Cómo esto impactaron para el choque de estas dos civilizaciones? ¿Quién me quiere comentar? Saquen sus apuntes, recuerden. A ver, allá, por favor. Bueno, el humanismo pues era una corriente filosófica que se creó en la época, bueno, no recuerdo bien, pero fue una corriente filosófica que adoptaron muchas personas en España y que gracias a esta se quitaron como esa idea de que todo era según lo que dictara Dios y según lo que dictara la fe, y había más cosas allá, había más conocimiento. Entonces esto fue lo que los ayudó a hacer ciertos descubrimientos como tecnológicos, como podrían ser la brújula, por ejemplo, pero también a tener la idea de que, por ejemplo, de que la Tierra no era plana y de que había algo más allá. Entonces, de que podían realizarse una exploración hacia otros lugares. Muy bien, muchas gracias. ¿Me recuerdas tu nombre? Regina. Gracias, Regi. Muy bien, entonces estamos hablando de un proceso que tiene que ver con una ruptura en la manera en la que se venía pensando la propia vida humana. Es decir, recuerden que lo que vamos a conocer como la Edad Media, ¿quién tenía el poder en la Edad Media? La iglesia. La iglesia, ajá. Exactamente, la iglesia. Entonces, todo giraba en torno a Dios y sus representantes en la tierra pues eran los monasterios. Y recuerden que no había explicación de la vida misma, sino es a través de la creación de Dios, de este creador, y Jesucristo y demás, religión católica, ¿no? ¿Qué sucede cuando decimos que hay una ruptura? Recuerden que este pensamiento se deja un poco de lado, pero no es que dejen de creer en Dios, no, o sea, todos los científicos que ustedes puedan haber estudiado, como Galileo, por ejemplo, todos ellos tenían su fe, pero le desplazaron el poder de la iglesia. Tiene que ver muchas cuestiones más, pero el punto es que se pone al centro del conocimiento que el ser humano puede y es capaz de crearlo. Entonces, se permite hacer exploraciones. ¿Por qué digo se permite? ¿Qué sucedía en la Edad Media si alguien quería desafiar esta forma de hacer conocimiento del humano y no explicárselo mediante Dios? Lo mataban o lo desaparecían. Ajá, lo llevaban a un proceso que le llamamos la Inquisición, ¿sí? Todo el mundo sabe que fue eso, más o menos tiene una idea. Los torturaban, ¿no? O sea, era un pecado y además era un delito y tenía un castigo. El haberle quitado ese poder, que no propiamente se quitó en toda Europa, pero un poco sí empezó a disminuir, pues genera que los científicos pues puedan hacer investigaciones y entonces se aventuran a explorar el planeta y hacen descubrimientos geográficos. Eso es lo que tiene que ver estas dos. Y en esos descubrimientos geográficos pues van a haber varios personajes, pero uno de ellos que se menciona más en la historia pues fue Cristóbal Colón,
¿Se acuerdan? Que se aventura a decir, ¿a dónde querían llegar Cristóbal Colón? ¿Quería llegar a América? A las Indias. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo que se perseguía al llegar allá? Buscar nuevas rutas comerciales. Es decir, estamos hablando de que hubo una motivación de poder, pero también económica, ¿sí? Porque de allá, ¿qué se traía? De las Indias, ¿qué se traía para comerciar? Especias. Ajá. Entonces, justo llegamos allá. ¿Qué sucedió en el contexto español que llevó a hacer exploraciones por otro lado? ¿Qué sucedía que no era España, sino eran reinos? ¿Cuál fue el contexto de España en ese momento? Y ahorita lo ligamos. ¿Quién me quiere decir? Ustedes ya son expertos y expertas en eso. Ya expusieron, ya me mandaron sus videos. Que no les dé pena, díganme lo que recuerdan. Pues tenían problemas con otro país, no me acuerdo cuál, uno, y como que les estaba limitando las rutas para las Indias. Entonces, como estaban en conflicto con ellos, pues estaban buscando otra ruta por la cual llegar y fue cuando llegaron a América. Y ellos también estaban en un nivel muy alto, por así decirlo, ya que económicamente estaban, pues sí, muy estables y también le conocían como como que la potencia del Mediterráneo, por así decirlo. Gracias, Tana, ¿verdad? Gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere complementar este contexto? A ver, acá. Por favor. Pues los reyes les daban como ese impulso económico para que tuvieran, ¿cómo se llama? Para que tuvieran como que ese impulso para explorar, ajá, y tenían como, les daban los recursos económicos para que hicieran sus expediciones, ajá. Muy bien. Entonces, hubo un bloqueo hacia las Indias, era por tierra, y eso orilló a buscar nuevas rutas. Ajá, hubo ahí un conflicto, un bloqueo, entonces tenían que buscar nuevas rutas para llegar a encontrar esas mercancías. Y por otro lado, acuérdense que se unifican los reinos. Entonces España quiere expandir su poder, su dominio, pero también tener esta relación comercial. Aquí estamos hablando de que empieza el capitalismo en su faceta mercantil, ¿sí? Todavía no está la revolución industrial, o sea, apenas hay un gran comercio, pero eso se va a ver favorecido por el encuentro de estas dos civilizaciones, porque entonces España, que estaba buscando llegar a las Indias, de pronto se encuentra otro continente donde había qué cosas que se podían comerciar, o sea, se encontraron una mina de oro. ¿Qué cosas se podían comerciar que había en América? Así rápido, sin micrófono. Díganme. El plata, el oro. Oro, plata, ¿qué más? Las especies. Especias, ajá. Animales. Alimentos. Había muchas cosas que incluso no conocían, ¿no? Muchos alimentos, por ejemplo, el maíz, pues no se conocía en otra parte del planeta, ¿sale? Y ese intercambio comercial hace que España empiece a tener muchísima riqueza y que además eso también se va a comerciar con Inglaterra y con países de Europa, y entonces va a estallar la revolución industrial. Es decir, si Europa se pudo desarrollar, si Inglaterra se pudo desarrollar, fue por la extracción o el robo o el saqueo que hicieron de América. Si no, no hubiese sucedido tan rápido la revolución industrial. Entonces es un acontecimiento muy importante y es un encuentro entre dos civilizaciones que posibilita el nacimiento del capitalismo, que ahora pues ya tenemos un capitalismo más avanzado. Y la tercera, la situación interna de la civilización mesoamericana. ¿Quién me quiere compartir qué estaba sucediendo? Ya vimos allá. ¿Qué estaba sucediendo acá? ¿Quién quiere? A ver, ¿alguien más? Ya acá ya nos participamos mucho. Regina, otra vez, por favor. Pues el contexto interno era que estaban, que había cierta división entre los pueblos, no eran unidos, al contrario, se me fue, bueno,
tlaxcaltecas, creo, eran, o sea, los tenían sometidos a la mayor, bueno, a todos los pueblos, entonces todos les tenían que rendir tributo a ellos, todos les tenían que pagar cosas, les tenían que, o sea, tenían que ser sus esclavos, o sea, no tenían una libertad real, entonces estaban muy divididos. Entonces, cuando llega a España, esto ayudó a que España se pudiera aliar con estos pueblos que no estaban de acuerdo con los tlaxcaltecas y de esta manera empezar un poco la conquista internamente, aprovechándose de los conflictos que tenían ellos. Muy bien, Regina. Entonces, estamos hablando de que cuando llegan los conquistadores, encontraron una nación, un país así con patriotas unidos, encontraron grupos que estaban peleando entre sí. ¿Y quiénes dominaban? Pues los mexicas. Y que había un despotismo tributario, ¿se acuerdan? Es decir, les pedían tributos a los pueblos y ¿qué sucedía si no se les daba? Los asesinaban, los exterminaban. Les decía en alguna clase, hasta los perritos volaban, ¿no? Niños, perritos, niñas, mujeres, todos exterminaban completamente a ese poblado. Por lo tanto, había una situación de terror, pero también de mucho enojo, porque pues eran pues personas que los asesinaban. Recuerden que en la lectura de Pablo Escalante Gonzalvo nos decía que Tenochtitlán olía a sangre y nos pasó un episodio de que durante 4 días estuvieron haciendo múltiples sacrificios, ¿no? ¿Y a quiénes sacrificaban? Pues no a la gente de Tenochtitlán precisamente, sino a todos esos que esclavizaban, que les pedían tributo y se traían a los mejores guerreros y demás, a las mujeres las esclavizaban y las sacrificaban. Entonces no había un sentido de pertenencia, de compadrazgo con los mexicas, al contrario, ¿no? Entonces cuando llegan los españoles, ¿qué se encuentran? Pues esa situación. ¿Y eso cómo les favorece a los españoles? ¿Se acuerdan? ¿Tú levantaste la mano? ¿Cómo les favorece esa situación de, digamos, de peleas, de conflictos internos a los españoles? Pues que los otros pueblos se aliaran a los españoles para poder combatir y que el imperio de los mexicas cayera. Exactamente, eso posibilitó una alianza. De manera que podemos decir que este territorio lo conquistaron los españoles. El 90% del ejército era nativo, 90%. Entonces, acuérdense que hay una narrativa que nos dice, la oficial, que nos dice que este territorio lo conquistaron los españoles comandados por Hernán Cortés, el gran estratega, el que se encargó de todo. Eso es la narrativa oficial. Lo que vamos a hacer en esta clase es desmistificar esa narrativa. Eso no sucedió así. Y vamos a poner un ejemplo de eso más adelante. Vamos a ver ahora un poco de un video que describe lo que les acabo de comentar. ¿Queda claro hasta aquí el tema? Ok. Ay, no puede ser. Me está sacando el audio. Nos han enseñado que los españoles llegaron a México y nos conquistaron. ¿Le pones pausa tantito, por favor? Ya ni modo, ya no lo saltamos. Lo que está diciendo ese video es lo que les venía contando de que la historia nos ha dicho que este territorio lo conquistaron los españoles sin ayuda de nadie, o sea, ellos fueron los más inteligentes y superiores. ¿Se acuerdan que hablábamos de ciertas narrativas? De la narrativa eurocentrista. ¿Se acuerdan qué decíamos de esta narrativa eurocentrista? ¿Sí se acuerdan? A ver, Regina, otra vez, por favor.
Pues decíamos que de la narrativa eurocentrista es la idea de que la conquista había sido 100% gracias a los españoles y que los españoles, de que sin ellos seguiríamos siendo una sociedad como nada civilizada, de pura violencia, que, o sea, que estábamos por mal camino, por así decirlo, y que los españoles llegaron a hacer que todo esto funcionara, que todo fuera bueno y así, cosa que pues no es cierto, y que aparte los españoles no lograron ellos, o sea, si no hubiera habido ciertos conflictos también en estas culturas, capaz sí lo hubieran logrado, pero o les hubiera costado más o directamente no lo hubieran logrado. Exactamente, entonces estamos desafiando esa narrativa que nos menciona Regina y acabamos de decir que en realidad los españoles no hubiesen podido conquistar a lo mejor tan fácilmente si no hubiese sido por la ayuda de las alianzas y que la mayoría del ejército estaba compuesto por los nativos. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Pero va a haber otro factor muy importante que es el que vamos a trabajar en estas sesiones. Hay otro elemento, por así decirlo, que va a hacer posible estas alianzas y eso no se habla, de eso no se habla. ¿Cómo es que llegan personas que tienen otra cultura, otro idioma y entonces establecen alianzas con los nativos de acá? ¿Cómo se dio eso? Necesitaron de alguien o de algunas personas para llevar a cabo esa comunicación, ¿no? Y sin eso no hubiera sido posible tan fácil. ¿Quién es ese personaje? Entonces les presento a la Malinche. Y ¿se acuerdan que les había dejado una tareita? ¿Sí les dejé una tareita sobre ella? Que preguntaran quién había sido la Malinche, ¿se acuerdan? ¿O no? No nos acordamos, pero sí es cierto. ¿Por qué no puedo? ¿Qué está pasando? Algo está pasando con la proyección. Díganme, ¿quién fue? Si preguntaron, ¿quién fue la Malinche? ¿Quién fue la Malinche? Adelante, allá atrás. La Malinche fue una mujer indígena, que era una mujer esclava, que fue entregada a los españoles cuando fueron a Tabasco. Y esta fue la intérprete, ya que hablaba maya y náhuatl, según yo. Ajá, muy bien, gracias. Pero alguien hizo la tarea, acuérdense que la tarea era preguntarle a 2 personas de la familia. Ah, perfecto, muy bien, excelente. Sí, es correcto. Adelante allá, por favor. Pásenle el micrófono. Bueno, es que en mi caso me dijeron que pues sí era como la que comunicaba entre ellos dos y que básicamente traicionó a las personas. Sí. Y pues, ajá, o sea, como que lo dijeron como si ella no hubiera tenido opción de elegir. Digo, como si ella hubiera elegido, perdón, que fue a voluntad propia de ella el ponerse del lado de los españoles. Ajá, exacto, muy bien. Entonces, una esclava y una traicionera. ¿Qué es una traicionera? ¿Qué significa ser una traidora? Que defraudó a su pueblo. Exactamente. Que defraudó a su pueblo. Ok, ¿qué más? Entonces ya llevamos esclava, indígena y traidora. ¿Qué más nos pueden decir sobre ella? A ver, acá y luego acá. Que fue la que tradujo entre Hernán Cortés y los indígenas y que también era la amante de Hernán Cortés. Perfecto. Esclava, indígena, traidora, traductora y amante. Llevamos 5 adjetivos. ¿Quieres decir algo diferente? O sea, el que graba. Bueno, aparte de que fue intérprete de Hernán Cortés, bueno, ya lo que dijo mi compañera, participó fundamentalmente para la caída de Tenochtitlan en 1521. Perfecto, muy bien. Ella participó en la caída del Imperio Mexica. Entonces, estamos hablando de que así como tenemos una historia oficial que nos habla desde el eurocentrismo sobre lo que sucedió en la conquista, vamos a tener también que esa historia no menciona a Malintzin como participante
importante como protagonista, sino que esa historia ni siquiera, bueno, sí, la han construido como una figura más bien recargada hacia la traición, ¿no? Por ejemplo, levanten la mano de aquí los familiares, quienes les dijeron que Malintzin era una traductora. Ok, traductora. Muy bien. ¿Y quién es amante? ¿Y quién es traidora? Ok, bueno, entonces existe esa visión. ¿Por qué será que a Malintzin, si la mencionan como eso, como traidora, como amante, sí como, a lo mejor como traductora, pero creo que le dan, aún así le siguen dando mucho peso que fue la amante de Cortés, ¿no? ¿Por qué será que le dan esa visión a ella de esa manera? Como el patriarcado, ¿qué más? ¿Por qué a ella la narran así? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? A ver, allá atrás. Por la visión eurocentrista con la que se suele presentar la conquista. Claro, porque imagínense que desde la visión eurocentrista le van a dar un papel a una indígena esclava y mujer. O sea, imagínense, eso está contra esa visión, ¿no? Entonces, ¿qué papel creen ustedes que jugó realmente Malintzin en todo este proceso? ¿Quién me quiere decir? ¿Qué papel creen que jugó? De intérprete. ¿Alguien más? Pero díganlo sin, o sea, lo que piensan, sin preocuparse. No lo que yo quiero escuchar. ¿Sí? ¿Todos y todas? ¿Intérprete? ¿Por qué será una figura históricamente controvertida? ¿Por qué será una figura controvertida ella? Porque creo que todos y todas la conocemos. O sea, ¿hubo alguien de su familia que dijera, no, yo no sé quién es ella? Todos la conocemos. Pero ¿por qué es una figura controvertida? ¿Qué significa que es controvertida? Que se dice mucho sobre ella, ¿no? Que es una figura pública, pero se dice muchas cosas sobre ella. ¿Todas esas cosas serán verdades? Se han construido a través de la historia. No siempre se narró así a Malintzin, no siempre. Pero actualmente sí, todavía, sobre todo en el siglo XX, se narró de esa manera. ¿Por qué será así? ¿Por qué se habrán construido una imagen de ella de esa manera? ¿Qué se les ocurre? Bueno, pues es que supongo que es porque va como de generación en generación, porque al menos, o sea, como que se va pasando esa historia a cada persona de esa familia, porque bueno, al menos se tiene mucho el término de ser malinchista, creo que se decía, que era justo por el término en el que tú traicionabas a tus raíces, entonces supongo que más que nada por eso se conoce más, pero no porque realmente alguien haya investigado a fondo qué es lo que haya pasado, sino más bien por lo que decían las otras personas o la imagen que planteaban desde mucho antes. Exacto. Entonces, en el siglo XX, sobre todo, por varios escritores, cronistas, periodistas, etcétera, etcétera, se manejó mucho el término malinchista. Creo que en su mayoría lo conocemos, ¿no? Lo que dijo bien la compañera es referente a traición. Y ese término malinchista viene de ella. Entonces, se han construido diversas narrativas en torno a este personaje, pero nosotros y nosotras conocemos más el oficial que tiene que ver con esto, con que fue, pues sí, a lo mejor sí le interpreté, pero acompañado del amante, acompañado de la traición, del no entender por qué traicionó a su pueblo. Y les pregunto, ¿era su pueblo al que traicionó? Cuando se habla de traición, hay una relación de amistad, de amor, de familia, ¿no? Pero si no hay eso, pues no sería posible una traición, porque México no existía, porque no existía una nación, ¿exacto? Digo, ¿sí se entiende? Entonces, vamos a darle otra mirada a este personaje. Pero yo tengo una duda, ¿cree que hubiera sido pintado igual si hubiera sido un hombre? Pues justamente preguntémonos, hubo muchos hombres que participaron y hicieron lo mismo que Malintzin.
El 90% del ejército era hombre. ¿Y por qué nunca dicen que fueron traidores? Ahí hay un sesgo de género, por supuesto, que es lo que vamos a ver. Pero muy buena pregunta, porque eso nos lleva a que tenemos distintas versiones en la historia. Les voy a poner un ejemplo de una cosa que nunca sucede en este plantel. Es así inimaginable, es de verdad una historia muy, muy inimaginable. Imagínense que van un día a la cafetería a comprarse algo y ocurre una pelea. Allá. Eso no pasa, eso es un invento mío. Ocurre una pelea allá. Y ustedes fueron a comprar, ¿qué bebida les gusta? Un Swisty. ¿Qué más? Una limonada, esas cosas que tienen chamoy y gomitas que parecen chelas. No, eso tampoco pasa aquí, ¿verdad? Algo parecido hay por ahí, ¿no? Pitufo, no sé. Entonces, imagínense que se van a comprar la bebida más rica, un cafecito, un tecito. Es que ustedes son de café y de té, o sea, no son de esas bebidas. Son incapaces. Entonces van a la cafetería a comprarse su bebida y de repente ocurre una pelea. Y entonces agarran a uno y lo avientan contra el vidrio, ¿no? Eso no pasa aquí, por supuesto. Esa es barbarie. Y entonces llega jurídico, que en realidad no es jurídico, es un departamento. Llegan los vigilantes y les preguntan, ¿qué pasó? ¿Todos van a manejar la misma versión? No. ¿De qué depende esa versión? De la perspectiva de la persona. Exactamente. Del pensamiento de la persona. Exactamente. Y del momento en que lo viste. Exactamente, depende de dónde estabas, a qué hora llegaste, si lo viste completo, si eres amigo del que peleó, o sea, depende de muchas cosas, pero lo cierto es que cada uno, lo cierto es que van a haber diferentes versiones. ¿Qué nos va a decir el muchacho agredido? Que él empezó y yo me defendí. ¿Y qué va a decir el otro? Es que él me hizo algo Y yo le contesté. ¿Y qué van a decir ustedes que vieron la pelea? que él empezó. O sea, a lo mejor él empezó, o a lo mejor no, los dos ya se traían desde una fiesta allá en las Torres que hubo. Si alguno es tu amigo o algo así. Exactamente. O si lo conoces al menos. Entonces depende de muchas cosas. Y así es la historia. En la historia no podemos contar una verdad. No podemos, porque partimos de interpretaciones. ¿De qué va a depender las interpretaciones? Haciendo una analogía con el ejemplo de la cosa que nunca sucede aquí. ¿Desde dónde lo estoy diciendo? Entonces, tenemos una narrativa que tiene que ver con una visión colonial y eurocentrista, que ya le hemos mencionado acá. Pero vamos a tener otra narrativa que también tiene que ver con una visión androcéntrica. ¿Qué significa eso? ¿Qué será androcentrismo? Ya dijimos que es eurocentrismo, ¿no? ¿Y qué será androcentrismo? Exactamente, que se va a narrar desde lo masculino. Y la mayoría de la historia que conocemos se ha narrado desde lo masculino, desde los varones. Ajá. La mayoría son historiadores que han perseguido otras cosas para analizar, pero difícilmente han analizado la participación de las mujeres en la historia, porque no les importa nada más, sí, pero no tiene que ver con una cuestión individual, sino tiene que ver, eso tiene una explicación social que la vamos a ver ahorita. Pero, por ejemplo, díganme en sus clases de historia desde la primaria hasta acá, ¿cuántas mujeres han sido protagonistas que les han dicho en las clases de historia? ¿Cuántas mujeres? Les han hablado de participación de las mujeres en la independencia, la revolución, la conquista. Regina. Espérame. Pues, o sea, creo que las más comunes de las que nos han hablado, porque son de las que más recuerdo, es, o sea, de Historia a Sor Juana Inés de la Cruz,
a la Malinche y todas estas como cosas despectivas de ella, más que realmente decir que era muy inteligente y que por eso podía hacer ciertas traducciones y así. Y también no es una mujer como tal, pero mucho de las Adelitas que participaron en la independencia o en la revolución, no me acuerdo, pero de este como grupo, pero lo dan como muy superficial, nunca bien a fondo, como de todos los personajes históricos, hombres que por lo general de ellos sí nos hacen hacer investigaciones, nos hacen hacer exposiciones, mientras tanto de estas mujeres solo dicen, existieron, hicieron algo y punto, y ya. ¿Alguien más? Muchas gracias, Regi, muy bien. ¿Alguien más? Si las han mencionado, ha sido poco. ¿Y ha sido cómo? Adelante. Dan. Exactamente. Si resaltamos figuras, si han resaltado figuras femeninas, ¿ha sido cómo? Como ayudantes de... como ayudantes de los hombres, por así decirlo. Exactamente. Por ejemplo, conocemos, creo que todos y todas, a una mujer que participó en la independencia de México. ¿Quién fue? Josefa Ortiz de Domínguez. ¿Y qué papel se le ha dado a ella? ¿Protagónico? No. Como ayudante. Y además esposa de. Cuando no fue así. Cuando ella tuvo una participación activa como protagonista y se incorporó en ese proceso revolucionario. Pero de alguien más de la revolución, no nos han dicho casi. Cuando no lo han dicho han sido con papeles secundarios. Ahora, de las otras disciplinas, ¿les han hablado de participación de mujeres en las otras disciplinas? ¿En México? En general. En la química, en la biología, en las matemáticas. Sí, pero muy poco. Muy poco y con la misma característica, ¿no? A lo mejor sí hubo alguien que les mencionó a alguna mujer que participó, a lo mejor sí, pero contadísimo, ¿no? O a lo mejor no. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucederá esto? ¿Por qué sucederá que ni en la historia ni en las demás disciplinas se hacen visibles las participaciones de las mujeres como protagonistas? Justamente porque quieren como que ver que el hombre es como el que hace todo, por así decirlo, y que la mujer nada más como ayudante. Exactamente, pero vamos a ir viendo por qué. Entonces, estas versiones tienen la intención de minimizar la participación de las mujeres como protagonistas de la historia, pero también invisibilizar sus aportaciones. Hay muchas mujeres que hicieron ciencia, que participaron como protagonistas en la historia, que no se les ha reconocido. Por ejemplo, pongamos por caso a Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Qué sucedió con Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Se acuerdan? ¿Saben la historia? También porque a ella se le ha resignificado mucho. Entonces, ¿qué habrá sucedido con ella? Fue limitada. Ella quería estudiar, ¿se acuerdan? Y como no podía estudiar... ¿Y por qué no podía estudiar? Porque era mujer Y las mujeres no podían estudiar antes. ¿Por qué no podían estudiar las mujeres? Porque eran como, se tenían que quedar en la cocina cuidando a los hijos, cocinando. No era un lugar, la educación no era un lugar para las mujeres. Tenían otro lugar. Pero vamos a entender por qué. No es nada más como una cuestión de que haya una pelea entre hombres y mujeres como si fuera sexos en guerra y no. Hay un orden que le vamos a llamar orden del género que ha construido nuestra cultura en esa dicotomía de hombre-mujer donde hay una dominación de lo masculino sobre lo femenino. Y eso va a permear toda la sociedad, todas las disciplinas, pero también a nosotras mismas como personas. Entonces vamos a dejar un poquito de lado la historia y vamos a tratar de entender qué es el orden del género. ¿Qué significa orden? Hay un orden. O sea, partimos de la teoría de que hay un orden del género. ¿Por qué se ordena ese género? Vamos a irlo viendo. ¿Qué entendemos por sexo biológico? Son los órganos reproductores que por nacimiento nos diferencian. ¿Nos diferencian de qué? Entre hombre y mujer. Los órganos sexuales dicen, es niño, saca el doctor, o en el ultrasonido ya, ¿no? Va a ser niño, va a ser niña, ¿no? Porque se le ha dado esa explicación a partir del sexo biológico.
Pero entonces, ¿qué va a ser el género? ¿Qué será el género? Es con lo que te identificas tú como persona, según yo. Ok. Es un pensamiento, es un pensamiento que se construye socialmente. Exactamente. Respecto a lo que se tiene que, o lo que tiene que hacer, lo que tiene que vestir una niña, bueno, una mujer y un hombre. Exactamente. Entonces nosotros, si nacemos hombres o mujeres, es natural que nos guste lo rosita y las muñecas. Es natural que se peleen en la cafetería para demostrar quién es más fuerte. ¿Es natural eso? No. Eso es no, se están señalando. Eso es una construcción social, es decir, hay una sociabilidad que nos dice cómo debemos comportarnos las mujeres y cómo debemos comportarnos los hombres. Pero eso se ha naturalizado, nos han hecho creer que eso es natural. Y hay estudios científicos que han tratado de demostrar que las mujeres desde que nacemos estamos inclinadas a que nos gusten las muñecas y los colores más claritos. Pero eso no es verdad, eso es justamente tiene que ver con mandatos del género, es decir, lo que la sociedad espera que te comportes como mujer y que te comportes como hombre. Todavía no nos llegamos a la identificación de yo qué quiero ser, ¿cómo? No. ¿Qué es lo que la sociedad espera que hagamos como hombres y como mujeres? En la pelea de la cafetería, sí, nos reímos, ¿no? Pero ¿qué tal si se pelearan dos chicas, que también me tocó ver acá en el G, que una aventó a otra y se pegó en la cabeza, casi se desnuca? ¿Cuál es la diferenciación entre esos dos? Si se pelean dos chicos, ¿está muy mal visto? Pues es como natural. Pues así se comportan, ¿no? Pero si se pelean dos chicas, Sí se ve mal. se ve mal, ¿no? ¿Por qué es eso? Justo porque tenemos roles y estereotipos. ¿Qué será un estereotipo? A ver, allá atrás. Sería como algo que la sociedad impone o un rol que dice la sociedad que tiene que ser así o suceder así. Exactamente, a ver acá. Son ideas que se les ponen tanto al hombre como mujer de, pues, no sé, la mujer es delicada y el hombre es fuerte. Son como ideas que se tiene de cada... Exactamente. género. Esos son los estereotipos y aquí tenemos ejemplos. Según los estereotipos, ¿cómo deben comportarse las mujeres? ¿Cómo son las mujeres? Ya en alguna ocasión describimos a Taylor Swift, a Shakira, a Piqué, al novio de Taylor Swift. Ya en alguna ocasión hicimos este ejercicio. ¿Cómo deben de ser las mujeres? ¿Cómo se deben de comportar las mujeres? Tranquilas. Femeninas. Sumisas, Yo femenina. delicadas, sensibles. Ajá. No sabemos manejar. ¿Por qué no sabemos manejar? Que Somos mujeres. Que saben más cosas del arte y son más creativas que los hombres. Exactamente, delicadas. ¿Quiénes son las que escriben en el rotafolio porque tienen mejor letra? Cuando eso no necesariamente es así, ¿no? Ahora, ¿cómo deben de comportarse los hombres? Machudos. Rudas. Violentos. ¿Qué más? Manipuladores. No se vayan a pelear aquí, por favor. Aquí nos está diciendo, los hombres tienen que ser dominantes. Ajá. Tienen que ser independientes. Sobre todo ya cuando crezcan, pues económicamente, ¿no? Tienen que proveer la casa. Tienen que ser activos, lógicos, o sea, inteligentes.